buenas tardes o muy buenos días en donde quiera que estén. Estamos aquí en Babel Latino, digamos, en nuestro protagonista, Cuarta Dimensión. Y es un verdadero gusto el día de hoy presentar a Eduardo Caviedes, que es el candidato alterno por la Europa, Asia y Oceanía de la lista UNES, lista 1 y 5. Qué gusto, Eduardo, tenerte aquí con nosotros. Ya me empapiné al inicio, disculpa. Pues una profunda emoción poder lanzar en vivo esta entrevista y tenerte a ti. Yo aquí tengo una biografía tuya, pero yo preferiría que seas tú el que nos cuentes quién eres, dónde vives, un poco de tu historia. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Digo completo porque no sé en qué momento lo vayan a escuchar los migrantes o no estén escuchando los migrantes o los residentes o los compatriotas que viven en el Ecuador. Soy Eduardo Caviedes Ferrín. Me gusta dar el nombre siempre de mi madre porque fue la que me empujó, me cacheteó, me chanclateó para que pueda acabar mis estudios, que pueda seguir. Por eso me gusta decir Ferrín. Mi madre fue chonera, mi padre Caviedes se crió en Quito, pero es de Ibarra, una mezcla de costeños y serranos. Nací en Valle de Caracas, pero mi niñez y juventud la pasé en la ciudad de Manta, y bueno, pues fueron las primeras inyecciones de alfarismo de alfaradas que recibí en la escuela. Mi escuela se llamó Eloy Alfaro, mi colegio, el glorioso 5 de junio. Después de acabar mi bachillerato, estudié medicina hasta el segundo año en la Universidad de Guayaquil. Universidad Estatal de Guayaquil, por motivos económicos y políticos, se me concedió una beca para acabar mis estudios en Alemania, en la antigua República Democrática Alemana. Esa beca fue gestionada por la Confederación de Trabajadores Ecuatorianos. Y bueno, pues ahí me casé, regresé, y como estoy casado con una ciudadana alemana, pues tengo que estar a la orden de ella, y ella decidió regresar a Alemania. Soy el fundador, es lo que siempre repito, para que se sepa, soy el fundador del primer colectivo de la Revolución Ciudadana en Alemania en el año 2012. Y fuimos el primer colectivo en declararse opositor después de la traición de Moreno. A los 2 meses nos declaramos opositores al gobierno de Judas Moreno. Eso es lo que yo puedo decirte de mi vida y de mi poca trayectoria en este mundo. Eduardo, ya te decía que para mí realmente de profunda emoción, una persona con una historia como la tuya, con una trayectoria, con un nivel de lealtad también que no es fácil encontrar en estos tiempos, ¿no? Y estás en este momento de candidato alterno. Habíamos hablado un poco antes de la entrevista y tú decías que más que alterno, es ser parte de un equipo y de una propuesta innovadora incluso, ¿no? De lo que se quiere a través de Unión para la Esperanza. Cuéntanos, ¿cómo están en estos momentos manejando la campaña? ¿Cómo están trabajando junto con todo el equipo, los otros candidatos, que Esther Cuesta, está también Gustavo Mateus, estamos también con Margarita Guerrero, una joven de Murcia, en fin, gente luchadora y que luchamos toda nuestra vida por ver días mejores en nuestro país? A la final, siempre más allá que la esperanza ha estado la lucha de vivir en un país mejor, y ahora mismo está destruido por el proyecto neoliberal que nos han impuesto a través del gobierno de Lenín Moreno. Así es que cuéntanos cómo van estos proyectos, cómo van estas propuestas a nuestra comunidad migrante. Es muy importante lo que acabas de mencionar.
Janet, es muy importante porque nosotros nos presentamos, yo debo presentarme, no lo hice, lo hago ahora, nos presentamos como el equipo de los asambleístas. El equipo de asambleístas que tiene 2 asambleístas principales y 2 alternos. O sea, somos el equipo de la lista 1, la lista de Correa. Es un equipo y todo lo que es nuestro trabajo lo estamos haciendo en una forma mancomunada. Así fue que en innumerables reuniones que se han tenido en España, Italia, en los países llamados países pequeños por votación, ¿no? Suecia, Alemania, Francia, Suiza, hemos recolectado el equipo de los asambleístas, hemos recolectado propuestas, quejas, querellas, necesidades, y van a seguir subiendo, porque ahora recién salió el plan de Wikiplan y habrán pues migrantes que comenzarán a dar sus opiniones, sus propuestas para el plan de gobierno. El plan, hay un borrador que se hizo con todas estas preguntas, estas intervenciones, estos conversatorios que se ha hecho. Y el borrador consta de 4 ejes. Cuando llegan a conversar con la compañera Esther Cuesta, ella ha invertido mucho en la redacción y la forma de cómo llegar con estas 4 ejes, que es los servicios de movilidad humana, la educación, el emprendimiento y seguridad social. En esos 4 ejes se están moviendo las propuestas que queremos hacer llegar a los inmigrantes para que se decidan, para que comprendan que tienen que ir a votar. Porque como el voto en el extranjero es facultativo y el ausentismo es uno de los enemigos más grandes que tenemos en el extranjero, comprendan que existe la necesidad imperiosa de que participen. Porque de nada valen todo este borrador, todas estas propuestas, si no se tiene una mayoría en el Parlamento, en la Asamblea. Una mayoría que pueda aceptar todos estos cambios, todas las leyes que se proponen y, naturalmente, el triunfo del binomio de la esperanza Arauz-Rabascal, que una vez que se hayan propuesto estos cambios o nuevas leyes, no sean pues vetadas por el Ejecutivo. Si quiere yo te doy si me permites, te doy como un resumen general de las propuestas que se han hecho para que tú puedas preguntar desmenuzadamente qué es lo que se desea. Sí, es más, es el pedido que te estamos haciendo, porque en estos momentos Babel Latino es una plataforma que pone a disposición para todos quienes querramos escuchar y de hecho muy interesados en saber cuáles son estas propuestas justamente para poder provocar una mayor participación. Así es que eres tú el protagonista, Eduardo, y nosotros una vez más agradecerte por habernos aceptado la posibilidad de hacer esto en vivo. Te había dicho un poco antes, nosotros a veces editamos el programa para que vaya en onda los días sábados, pero hoy hemos decidido no, nos lanzamos al vivo porque necesitamos estar directamente y en cada momento conversando y haciendo escuchar especialmente a la comunidad migrante cuáles son las propuestas de los candidatos de UNES. Gracias. Mira, compañera, lo primero en la ley de movilidad humana. Tienen que haber cambios en la redacción de la ley de movilidad humana, en la que se manifieste abiertamente y decididamente que la atención consular es un derecho para que los ciudadanos, los inmigrantes, no sientan eso que se sentía anteriormente, que iba a un consulado y era como a pedir un favor, que sepan que eso es un derecho, ¿no? Después de la movilidad humana se está trabajando mucho en cambiar las cláusulas y la redacción en la que para
para dejar fijado que la repatriación de cadáveres tiene también que ser una función muy, muy especial de los consulados. Y se está trabajando con, yo sé que el compañero Esteban Melo, todavía asambleísta, está trabajando mucho en esa ley para poder crear una especie de un seguro que permita, un seguro que sea una mezcla entre los parientes, familiares del ciudadano fallecido y el Estado. Eso hay que trabajarlo pues con las personalidades, personas de atención jurídica que puedan establecer exactamente de qué manera se puede establecer eso para que eso no sea una tragedia suficiente es que muera un familiar, pero que no sea una tragedia ver cómo se puede repatriar el cadáver, que sepan exactamente que tienen en el consulado que está estipulado la forma de cómo se va a ayudar a los familiares. No solo una ayuda económica, sino una ayuda también psicológica, que tiene que estar estipulado y que los consulados sepan de eso. Lo otro que se está trabajando, y se está trabajando porque no está terminado, pero que sepan que se está trabajando en eso, es el plan retorno, que se llama plan Bienvenido a Casa. El plan retorno es dejarlo, son palabras mías, no está escrito, pero yo las manifiesto porque yo considero que el plan retorno se debe mantener. Yo en cierta ocasión, en otro conversatorio, lo manifesté, de que yo sentí como emigrante en Europa mucha envidia en el gobierno, para los griegos y españoles. En el gobierno de Papandreou regresó casi el 90% de los griegos que estaban en el extranjero. Con Felipe González, bueno, y claro, después de la muerte de Franco, regresaron, no sé, no mentiría si el porcentaje, pero regresaron una cantidad de españoles a su patria. Y esa posibilidad de que el ecuatoriano pueda regresar, hay que mantenerla. Yo digo, a lo mejor no es una antorcha que nos va a dar luz de cómo van a regresar, pero debe ser siempre una luz que diga, yo puedo regresar a mi patria. Eso tiene que fijarse exactamente para que el ecuatoriano sienta que puede regresar a su patria. Esas son las reformas en la ley de movilidad para el plan retornado. Claro, el plan retornado viene una cantidad de requisitos que se tienen que cumplir. Entonces, ya sería pues un detalle para el momento que se presente la elección. También tenemos para los consulados algo muy importante, que son querellas, que son en realidad cosas que han manifestado los inmigrantes. Por ejemplo, las traducciones. En España no, pero en países como Francia, Italia y por decir Suecia, se presenta de que la gente no sabe a dónde acudir para traducir. Entonces, sí queremos de que sea también una función consular, lo vamos a llenar a los consulados, pero tenemos que hacerlo con trabajo, que los consulados tengan también, que ofrezcan esa forma de que todos los papeles que se presenten, que se necesiten para X necesidades, puedan tener una traducción. Y por último, si se van a cobrar, que sean pues un costo que el inmigrante pues pueda solventarlo y no ir a una oficina de traducciones que le van a sacar la cabeza. En las funciones de lo que se quiere lograr, que se puede lograr y se va a lograr, eso yo lo sé perfectamente porque vamos a tener un asambleísta como Gustavo Mateus, que tiene mucha experiencia en 10 años de servicio consular, es la homologación de títulos. Porque sí es sinceramente triste ver, he conocido muchos casos de gente que han llegado con títulos académicos de Ecuador o de otros países y tienen que terminar trabajando de cocinero o en la limpieza porque no les reconocen sus títulos. Claro, yo pude trabajar como médico aquí en Alemania
porque acabé mis estudios en una universidad alemana, ¿no? Entonces, eso sí tenemos que activar la forma de encontrar o hacer convenios con las entidades de los países donde residen los ecuatorianos para que se puedan homologar esos títulos. En lo que es emprendimiento, que no quisiera yo en eso de emprendimiento, se lo digo sinceramente, meterme demasiado a hablar al respecto, porque existen compañeros que entienden muchísimo más de esto, porque son ya cosas de economía, ¿no? Pero lo que se quiere en el emprendimiento es que se sepa de que las comunidades, o sea, eso se va a trabajar y eso es lo que se va a proponer y esa es la ley que se va a proponer, de las comunidades de emigrantes que puedan tener la posibilidad de incluso mejorar sus condiciones económicas importando productos ecuatorianos. Y al importarlos, pues hacerlo de una forma a precios que no sean pues del negocio del mercado libre, sino más bien precios para que los inmigrantes que viven en el extranjero, los emigrantes, puedan hacer acciones, actividades, emprendimientos, negocios para mejorar sus economías. Y asimismo, el emprendimiento se está trabajando en que esos ecuatorianos que de una u otra forma lograron tener una solvencia económica que les permita también invertir en el Ecuador. Y al invertir en el Ecuador, claro, buscar la manera con las oficinas de finanzas o de relaciones ministro de Relaciones Exteriores, de comercio, para que esas inversiones, esas personas allá no paguen tanto impuesto. O sea, lo que se quiere es que el ecuatoriano emigrante pueda hacer sus negocios, mejorar su economía personal y su familia, y asimismo los que tengan la posibilidad puedan hacer inversiones en Ecuador. Eso es ya. Sí, por favor, dígame. Sí, muchas gracias, Eduardo. Sí, sin lugar a dudas tendremos otras oportunidades para ir profundizando también los temas que realmente son muy importantes, y te lo puedo decir a partir incluso de la propia experiencia de haber estado tanto como usuaria, tanto como funcionaria en cierto momento en Murcia, y te puedo decir que es gravísimo el tema de vulnerabilidad respecto a repatriación, especialmente. Realmente un dolor profundo. Muchas veces justamente se había dejado estos programas, pero fueron cada vez restando financieramente este gobierno, quitando estos derechos y viendo el dolor humano de nuestros compatriotas, ¿no? También hay otro problema antes de pasar a Andrea Raíz Libre, que quiere también hacerte una pregunta, es el tema hipotecario. Otro de los temas que nos preocupa muchísimo, que es más en España, obviamente, me imagino que en el norte de Europa se ve menos, es también han quitado el servicio o quieren esconder diciendo, quitaron el servicio desde abril y quieren esconderlo en un formato supuestamente virtual, pero que no cumpliría mínimo de lo que es realmente un servicio que tanto necesitan los compatriotas en España, ya que los desahucios se siguen dando. Justamente hablábamos de ese tema con uno de los activistas, César Bolaños, la semana anterior. ¿Qué nos dirían ustedes al respecto, el grupo de asambleístas? Bueno, eso hay que revivirlo, hay que activarlo, hay que volverlo a tener. De cualquier forma, es una lucha que va a ser no solamente de los candidatos, una lucha que se tiene que incentivar en toda la población migrante en el extranjero, porque han quitado el plan de ayuda hipotecaria y psicológica a los que están afectados. Ahora he escuchado que han sacado al último momento, ya como para quedar bien o para hacer propaganda, que van a tratar los casos de extremada vulnerabilidad. Extremada vulnerabilidad. Una palabra que no la puede aceptar ningún emigrante, porque extremada vulnerabilidad es en el momento de que te quitan la casa y te ponen a vivir en la calle. O sea, todos los casos son de extremada vulnerabilidad, ¿no? Eso lo han
han publicado, salió en España, que el embajador ha dicho de que los casos de extrema vulnerabilidad se van a volver a activar, pero oficialmente están pues frenados, o sea, o casi ya eliminados, ¿no? Así Eso es. ya, Es bueno, un gran sí. servicio que se ha dado. Sí, Raíz Libre. Y yo Tienes aquí tenía a Eduardo. una pregunta, más que nada, una observación. Yo soy una de las jóvenes a las que hay que convencer ahora mismo de que es importante ir a votar. Lastimosamente tuve un cambio de domicilio y no llegué a tiempo para la inscripción en el Consejo Nacional Electoral en el extranjero. Así que cambié de sede, estaba en Málaga, ahora en Milán, en fin, todos son procesos siempre demasiado largos, demasiado burocráticos, uno tiene que ir, yo no vivo ni siquiera cerca del consulado de Milán, que es el más cercano aquí en Italia, y son procesos que ralentizan y que de una otra manera con el tema de la pandemia también deberían ser garantizados incluso de manera virtual, ¿no? Un voto electrónico, porque hacerlo presencialmente no siempre es fácil para las personas que no estamos cerca de la sede de elecciones. Eso por un lado. Y por otro lado, también preguntarles, porque yo siempre me mantengo un poco al margen de los temas políticos en el ámbito de la radio, de las entrevistas, pero tengo una curiosidad sobre el tema de la autocrítica dentro del movimiento revolucionario. O sea, ¿cómo están? Escucho siempre el traidor, ya lo sabemos que ha sido un traidor, ya sabemos las políticas nefastas que se han llevado a cabo en estos tiempos, pero dentro del movimiento también creo que han habido algunos errores que no se deberían repetir y que se deben analizar en profundidad. Creo que son conscientes de eso, espero al menos, para poder enfrentarse a los hechos que vendrán con seguramente muchas más dificultades económicas, sin tener que estar todo el tiempo con el dedo así, apuntando a los errores de otras personas y sí más bien mirándose al espejo de las cosas que nos hicieron bien incluso antes de Moreno. Magnífico, me encanta tu pregunta. Magnífico, me encanta tu pregunta porque la revolución es permanente. No son palabras mías, son palabras del revolucionario ruso Trotsky. Y de la discusión nace la verdad, como dijo Lenin. Todo eso hay que aplicarlo. ¿Qué errores podemos haber tenido? Yo no quiero ponerme ahorita de inquisidor ni calificador de lo que... Pero uno de los errores más grandes que pudimos haber tenido es no haber escuchado lo que pedían las bases. Y al no haber escuchado lo que pedían las bases, era porque pensábamos que todo estaba organizado y que estaba marchando. Tal vez yo puedo decir lo que lo considero. Incluso fue el consejo que le dio Evo Morales a Arauz cuando estuvo ahora en Bolivia. ¿Qué consejo me das? Le dijo, escuchar. Y el movimiento nuestro movimiento en la Revolución Ciudadana, aquel tiempo Alianza País en Europa, tuvimos la deficiencia, porque yo fui parte desde un principio, de no darles más incentivo, más movimiento, más poder a las bases, que sean las bases las que tengan que formar el partido, que tengan que mirar el partido. A ver, mira, sencillamente, es mi forma de pensar, en este caso es mi forma de ver esto. Yo considero, por ejemplo, que si yo soy elegido candidato, yo no debería ocupar un cargo público. O sea, porque debe ser el movimiento revolucionario, en este caso la Revolución Ciudadana, el que deba controlarlo. Y eso fue uno de los errores de ver que habían, por ejemplo, en mi provincia, porque quiero hablar al respecto, que habían directores cantonales que tenían un puesto, un cargo público y eran los directores cantonales. Entonces ya no había quien lo pueda controlar. O sea, el movimiento debe ser el movimiento de Revolución Ciudadana. Si estamos hablando de Revolución Ciudadana, no está hablando de UNES, que es una cosa electoral mayor, pero nosotros, el movimiento de Revolución Ciudadana, debemos ser los que controlemos a nuestros funcionarios y a las personas que hemos elegido. O sea, yo espero que al ser candidato alterno, al ser elegido candidato alterno de la compañera Esther Cuesta,
sean ustedes los que día a día me bombardeen con críticas y preguntas de lo que está sucediendo. O sea, eso se hizo muy, no se sintió en el tiempo, por lo menos en Europa. Yo no quiero ahorita decir que fue en todo Ecuador, pero no se sintió en Europa. No se sintió. Hubieron muchísimas personas enojadas al respecto, entre esas yo me enojé muchísimo de que tuve que esperar 2 años para que pudieran aceptar mi colectivo Eloy Alfaro, porque no había esa inclusión directa con las bases. Sí, nos faltó, lo ha reconocido todo el mundo, hasta el mismo Ricardo Patiño, hasta el mismo Rafael lo ha dicho, ¿no? De que tenemos que sean las bases las que nos muevan las bases, para de abajo para arriba, porque siempre se esperaron las directrices. Claro. ¿Te contenta? ¿Te contento con mi respuesta? Es un inicio seguramente bastante, ¿cómo se dice? Exhaustivo de un inicio de autocrítica. Yo, como repito, debería ir a votar las próximas elecciones, aunque ya estoy un poco tarde con el tema del Consejo Nacional Electoral. Y agradezco además la sinceridad y el tema de que se pueda debatir precisamente eso, ¿no? Es muy interesante que dentro de los movimientos que están vivos se creen esos debates y esos puntos de análisis y de intercambio y de discusión, y que se vea constantemente lo que pudo haber fallado para no volver a repetir esos errores, ¿no? Las personas que somos de Ecuador y que vivimos fuera sabemos perfectamente que crear un colectivo no siempre es fácil. Muchas cosas nos unen cuando estamos fuera, pero otras tantas nos separan y nos dividen porque cada uno tiene su experiencia y cada uno tiene su situación socioeconómica y se enfrenta a sus dificultades, y no siempre es fácil conseguir unión. Entonces, el hecho de que los representantes y las personas de los movimientos consigan tener y escuchar y prestar atención a esas diferentes necesidades es importantísimo, yo creo, es la base antes de crear las bases. Pero mira, hemos tenido un triunfo, a pesar de las críticas, y hemos tenido un triunfo en Europa. Se ha creado, se creó con Movimiento de la Gestora, con todas las críticas positivas y negativas. Pero somos en este momento, sin quererme poner aquí a preguntar ni ser bocón, somos la provincia, por decir, porque Europa es considerado pues como una provincia del Ecuador, ¿no? O sea, Europa se unía mejor organizado. Se creó, se hizo la gestora, se fue creando los colectivos, se los fue identificando, se los fue calificando. Unos no salieron contentos con las calificaciones, otros dijeron que los habían luchado, pero se hizo. O sea, la labor de la gestora fue ejemplar, no solo para aquí Europa, para ejemplar incluso para reestructurar nuestro movimiento en Ecuador. Se logró, mal o bien, pero se logró hacer algo que ahora necesitamos que se vaya fortaleciendo, nada más, pero se hizo. Eso no hubo en Alianza País, lastimosamente. Que identificar a los grupos, dónde están, quiénes son, quién eres, en qué trabajas. No hubo. Pues sí nos encantaría y esperamos, Eduardo, tener nuevas oportunidades para poder seguir dialogando. Como tú decías, esto es de bases, es de ir generando, de ir creando, de ir activando y de ir activando estos sueños y estas luchas y con mucha concreteza, más allá de lo que puede ser solo ilusiones. Debemos recuperar la patria que la hemos perdido en estos 4 años. Este espacio de Babeta Latino se llama Protagonista 4D por una pequeña, que es la que te voy a decir ahora. Por decirte, quisiéramos saber qué libros lees, qué libros te gustan, qué libros nos podrías nosotros sugerir, o cuál es tu llamado a nivel espiritual, qué hay más allá de cualquier religión. ¿Qué nos podrías decir? Ese ser humano que tenemos dentro, atrás de esa faz política que podemos estar presentando en estos momentos. Ahí sí me cogiste del lado que más me gusta. ¿Qué libros? Debía iniciar por ahí, ¿no? Como ecuatoriano, leer El éxodo de Yangana, leer Las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Laro. Es un libro que debe ser regalado gratis en los colegios.
leer regalado los libros, La hoguera bárbara de Alfredo Pérez Canseco, ¿no? Para los ecuatorianos, para que compren el Éxodo en Yangana, Las cruces sobre el agua, La hoguera bárbara. Libros del mundo que yo les recomiendo a todo ecuatoriano, bueno, a todo revolucionario, tiene que leer. Se los pido, se los ruego, rieguen, pregunten, hagan saber a todo el mundo. Tienen que leer el qué hacer de Lenin, porque es el problema que tenemos ahora. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿No? Entonces, el qué hacer de Lenin es importantísimo, importantísimo para todo aquel que quiera llamarse revolucionario. Ahora, yo no les puedo recomendar El Capital, porque se van a romper la cabeza con eso, tiene que suceder. Es dificilísimo de comprenderlo. Ya lo he intentado, pero no he conseguido terminarlo. Pero sí leer el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista, que es el que primero y leer lo que escribió Marx, que dijo, proletarios del mundo unidos. Y es lo que yo repito ahora, ecuatorianos del mundo unidos para poder vencer. Es esa unidad que puede ser una utopía, pero las utopías nos pueden llevar a convertirse en realidades. Un último horizonte. Si tú caminas al horizonte, te vas a dar cuenta que siempre estás caminando para adelante, ¿no? Esas utopías yo las recomiendo. Un libro que acabo de leer en este momento que se llama La condición humana, de André Malraux, ¿no? El que fue ministro de Cultura, creo, de Francia hace muchísimos años, en que te pone al ser humano como de lo que es, con sus debilidades, a perder, a mentir, a traicionar, pero no perder la mayor condición humana, que es la de respetar a sus ciudadanos, a la persona que está delante, o sea, con todas las debilidades que tiene el ser humano. Un libro que es difícil de conseguirlo porque es muy viejo, pero si lo encuentran en una biblioteca se los recomiendo, que es André Malraux. Ya nos escribirás para poner a quienes están en estos momentos viendo el vivo y para dejarlo escrito también, estos libros que nos has recomendado. Te pedimos de favor que nos envíes por escrito. Aparte, en el chat. Claro que yo sí les recomiendo leer El Capital a los que estudian economía, a todos ellos, porque lo van a entender. Quería informarles que en Facebook nos están dejando también algunas preguntas, algunos saludos desde Francia, desde Hamburgo, algunas observaciones. Por ejemplo, Paulo Zurita nos dice, hasta ahora, ¿qué han hecho los representantes ecuatorianos en el extranjero? Tenemos saludos desde, he visto por aquí un saludo inmenso a nuestro candidato alterno, Bella Alonso, saludamos también. Tenemos bastante movimiento, no se ha visto ningún asambleísta reclamando la retirada del servicio jurídico en el Consulado de Ecuador en España. ¿Por qué? Y una observación también, un error que se cometió con la Revolución Ciudadana fue la falta de formación política de la militancia. La mayor parte de los migrantes llegaron a Europa sin conciencia política y vinieron por razones económicas, entonces no hubo una formación política. Y nos saluda con este mensaje Franklin Herrera desde Estocolmo. Así que yo creo que podríamos empezar a planear un segundo encuentro apuntándonos estas preguntas. No, pero es muy importante, perdona que te interrumpa, muy importante lo que él ha dicho, lo que dijo, creo que dijo, llamado Zurita, el compañero que escribió eso, de que han hecho los asambleístas, es que nada se ha podido realizar en esos 3 años y medio. Han estado los asambleístas de Revolución Ciudadana, lo de la bancada de la dignidad, no ha podido sacar ninguna ley que pudiese ser que vaya a beneficiar directamente a nuestros ciudadanos en el extranjero, porque todo ha estado amarrado, no se ha podido hacer nada. Entonces, ahora, en el caso, yo aceptaría esa pregunta, ¿qué han hecho ustedes? En el caso de que sacamos elegido, llegamos a la asamblea, tenemos mayoría y no se haga ese borrador, ese programa que hemos estado haciendo. Dijeron, bueno, miren, se pasaron haciendo ofertas y ahora que tienen mayoría y que pueden hacer esas leyes y que pueden ustedes, no lo hacen. Pero en esos 3 años y medio el país se volvió totalmente para la derecha. Estamos enfrentando el gran peligro de la patria, que es que el fascismo se nos viene encima. En Colombia ya van más de 200 personas muertas, de los que firmaron el Tratado de Paz, de los guerrilleros y todo ello.
El fascismo se nos viene encima. Ya Roldán nos comienza a perseguir ahora. Ya te dijo, todo el que va a ser candidato va a ser perseguido, abiertamente. El peligro mayor, ¿por qué tú tienes que ir a votar, compañera? Se nos viene el fascismo que va a acabar con lo último que tenemos, lo poco que tenemos de democracia en Ecuador. Yo diría que ya estamos con lo que pasó en octubre del año pasado. Hoy mismo se presentaba un informe de la Comisión de la Verdad a través de la Defensoría del Pueblo, donde hubo asesinatos, hubo tortura, hubo persecución, hubo y sigue en estos momentos viviendo situaciones de grave persecución en nuestro país. Como te decía, Eduardo, esto parece que es solo el inicio de todo lo que nos toca hacer en estos próximos meses, que son pocos, para lograr realmente derrotar a la oligarquía que se ha impuesto en nuestro país. Cuéntanos de esa parte espiritual, que no quisiera que te vayas sin que nos digas, que nos dejes ese mensaje en el cual se manifiesta, creo yo, todo ser humano. La condición humana que decías tú. La condición humana. Bueno, yo no soy muy espiritual en el sentido de la palabra. O sea, no quiero asustar a mis compatriotas que son muy espirituales, pero yo creo en el hombre. A pesar de todos sus errores, creo en el hombre. El hombre en el ser humano. En el ser humano. Sí. Creo que a pesar de todos los errores que tiene el hombre, tiene siempre en esa lucha interna que la describió Goethe entre el bien y el mal, que siempre tendremos en nuestro interior una mayoría de neuronas que nos llevan por el bien para combatir el mal. Esa lucha interna, yo creo que la tiene el ser humano y es lo que debemos motivar a que cada quien se descubra que por muy egoísta, por muy malo que yo pueda ser, tengo mi parte buena. Y esa parte buena hay que alimentarla. Qué bien. Es justamente eso. Cuando hablamos nosotros, o por lo menos yo, cuando señalo la parte espiritual, nunca me meto con la religión, no soy ni creyente, quiero decir, pero sí creo que hay esa parte donde uno da lo mejor de sí. Y el ser humano creo que es la mejor apuesta. Debemos ver por esa parte buena del ser humano que va en contacto con esa naturaleza, con ese medio ambiente, con eso que nos hace parte de un cosmos, parte de un mundo también maravilloso, ¿no? Así que, Eduardo, mucha suerte, adelante, que esto es una lucha muy larga y de toda la vida, lo sabemos. Babel Latino, pues, encantado de haberte tenido con nosotros y Gracias. pues también de parte de Fernanda, de Ricardo, próximamente esperamos seguirles teniendo a los otros compañeros y compañeras del equipo de asambleístas y no solo, seguir haciendo estos conversatorios. Demen látigo. Hasta pronto. Gracias. Saludos a todos. Saludos. Contáctanos en www.babellatino.com. Ay, hay un montón de gente en el Facebook, saludamos a ellos también y cerramos el directo. Pueden dejarnos por escrito, recuerden todas las preguntas, si tienen curiosidades, les recordamos también nuestra página web donde nos pueden seguir y nuestro email info.babellatino@gmail.com para darnos sugerencias y preguntas y si tienen propuestas también para las personas que son entrevistadas a través de este canal. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si me dio tiempo a leer todos los comentarios de las personas en Facebook. Quien se haya quedado pendiente, nos volvemos a chequear y intentaremos volver a poner a disposición otra entrevista para que se respondan todas las inquietudes. Hasta pronto, gracias. Chao, a la próxima. Chao.